Gracias, gracias hermosa por compartirte, por sumarte. Y bueno, la idea así del taller, Palabras que Transforman, es un taller que empecé en septiembre ya, y todos los meses estoy tratando como de hacer algún encuentro, aunque sea, algunas veces son más encuentros por mes, otros menos, pero bueno, la idea es como también encontrar en la literatura y en la escritura, o sea, en la lectura y también en la escritura, una transformación a raíz de las palabras y del lenguaje poético y literario. Y en particular ya vengo como pensándolo hace un tiempo, esto de combinar lo ritual, sobre todo porque, bueno, yo también soy profe de sánscrito, entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con lo ritual o con lo espiritual, bueno, siento que se conecta muchísimo con lo poético y con la palabra, sobre todo. Eh, entonces, bueno, surgió hacer como este taller con estos encuentros y partir como también de pensar o de ver la poesía como desde un lugar desde más ancestral, también por esos versos ancestrales, porque a veces nos quedamos solo con la poesía de hoy bueno, siento que es un género que es uno de los géneros primarios, o sea, el género literario primitivo o primario de muchas culturas del mundo, como que antes era el canto, ¿no? El canto y como el poema, lo que existía como literatura. Eh, entonces, bueno, como retomar o revivir esas culturas y esas composiciones poéticas de diferentes culturas que nos lleven como a otros lados y que también nos puedan servir de inspiración para nuestras propias textualidades y para bueno, nuestra visión de mundo. Otra preguntita que les quería hacer para ir arrancando es, ¿qué es para ustedes un ritual? ¿Bien? ¿Qué es para ustedes un ritual? Y si suelen, bueno, hacer o realizar rituales en su vida cotidiana, seguido o no, si no hace nada. Eh, Esa, me gustaría que me cuenten. Bueno, para mí un ritual puede ser cualquier acción que una haga con una intención fuerte, o sea, que una se detenga a intencionar lo que está haciendo, eh, pero más allá de que podemos hacer muchas cosas como un ritual, generalmente tiene un tinte de algo sagrado, de algo que busca una conexión con lo que cada uno considera como sagrado. Y yo creo, o yo siento que me vinculo mucho con lo ritual, eh, más allá de que a veces puedo hacer un ritual específicamente, pero bueno, para mí hacerme un matecito con unos yuyos ya puede ser un ritual si así lo intenciono. Así que bueno, eso. Gracias, gracias, Sofi, qué hermoso. Me encanta esto de intencionar, que tenga ese tinte de la intención, ya puede transformar cualquier acción cotidiana en un ritual. Gracias. Y con el matecito. Bueno, para mí el ritual también es algo que lo traemos, que ya está en nosotros, que es de nuestros orígenes, y lo repetimos y lo pasamos de generación en generación. También tiene que ver para mí mucho con lo sagrado y lo espiritual, dependiendo de cada una de sus creencias, pero tiene mucho que ver y hay cosas ancestrales que más allá de lo que cada uno crea, se mantienen en muchas de las creencias. Para mí tiene relación así. Qué lindo, Meli, gracias. Esto de que ya está en nosotras, en nosotros, Sí, y que también eso, como conectar con algo originario, o eso ancestral y que ya viene dentro. Y también eso para pensarlo eh, como la parte espiritual es inherente como el ser humano. Y no sí. podemos separarnos de esa parte espiritual, y entonces, bueno, como de ritualizar eh, bueno, creo que es una parte esencial también de nuestra naturaleza como humanas. Sí, yo Ah, pienso que si no nos conectamos, digamos, con esos orígenes, es como que a la vez estamos conectados con el mundo, pero a la vez estamos desconectados con nosotros. Y eso es lo que no nos permite por ahí realizarnos
o lograr nuestros objetivos. Tal cual, Meli, gracias. Qué linda Por el aporte. favor. Gracias. Bien. Bueno, gracias por compartirse. Y bueno, la idea es hoy empezar a ver como con quizás lo más antiguo, originario, como algunas primeras formas de poesía. Eh, bueno, entonces el título que le puse a esta primera clase es, a ver si se me carga, Canto a lo divino y a la tierra. Bueno, vamos a ver poesía sánscrita y poesía azteca. Ya vamos a ver por qué, bueno, en la consecución de la clase, por qué canto. ¿Bien? Eh, Porque bueno, las primeras formas de poesía fueron puramente orales, hasta que existió la escritura, que cuando hablamos de literatura hablamos de lo escrito, ¿no? Que viene de una palabra que significa justamente escritura, y literatura era todo aquello que estaba escrito en su momento, como en la etimología de la palabra. Entonces, bueno, como que ahí también se genera una tensión con estas otras formas de literatura, ¿no? Se puede llamar literatura a estas composiciones más originarias o de los pueblos originarios, por ejemplo, de América, que no tenían una escritura alfabética, eh, porque será como una tensión, ¿no? Hablamos de literatura de algo escrito, pero en realidad eran composiciones sobre todo orales. Entonces, bueno, vamos a ir viendo eso. Y bueno, en primer lugar vamos a ver poesía sánscrita. Que, bueno, el sánscrito es una de las lenguas más antiguas eh, de la India, se originó en la India, también tuvo como diferentes periodos, y lo que llamamos sánscrito védico en particular es la lengua de los Vedas. Bien, bueno, ¿y qué son los Vedas entonces? Porque bueno, para referirnos a la poesía sánscrita, llamamos poesía sánscrita, pero porque está escrita como en esa lengua, ¿no? En el sánscrito antiguo, que más técnicamente deberíamos llamarlo a nivel lingüístico indoario, como la lengua indoaria antigua. A esa lengua nos referiríamos cuando hablemos de la poesía sánscrita, que también la podemos llamar la poesía védica o los Vedas. ¿Qué son los Vedas? Bueno, yo aquí en el material, me escuchan bien, me ven bien, porque se está como armando la clase, o sea, la grabación anterior, está como procesándose, entonces a mí me anda muy lento. Yo me veo repausada, pero quiero saber si me escuchan bien. Eso, o sea, se te escucha bien, por ahí el video se pausa un toque, pero el audio sale refluido, así que no te Ah, preocupes. perfecto. Genial, Sí, genial. igual acá. O sea, se ve así cortado el video por ahí, va más lento, pero el audio bien. Buenísimo, bien, eso es lo que importa. Perfecto, ya se va a terminar igual y va a andar todo normal. Bueno, entonces yo les dije acá como muchos fragmentos, sobre todo, de distintos libros. Por ejemplo, bueno, son todos libros prestados por el mismo amigo que me presta el Zoom. Bueno, el libro este que se llama India Sagrada, después está otra antología de literatura clásica india. Eh, bueno, fueron como fragmentos sacados de distintos lados, como para completar y complementar la información. Eh, no sé qué pasó con mi mamá, que no se conectó más. Eh, bueno, entonces cuando hablamos de los Vedas hablamos de la India, eso en primer lugar, ¿bien? También me parecía súper como interesante empezar el taller o como la idea del taller que también fuera como una cuestión, eh, ¿cómo se diría? Por fuera de lo eurocéntrico, ¿no? Como pensar el origen de la poesía o estas otras composiciones originarias por fuera de lo que es Europa. Entonces nos vamos a la India y después vamos a venir a América, a la cultura azteca, ¿bien? Entonces, bueno, cuando hablamos de los Vedas hablamos de la India, de una India antigua. Los Vedas, Veda, en particular la palabra Veda, significa conocimiento y viene de la raíz vid, que significa conocer.
Entonces, los Vedas es como el conocimiento antiguo de los pueblos arios. ¿Quiénes eran los arios? El pueblo ario o indo-ario, que se le llamó también después. eh, Ahí está Paola. Hola Pau, ¿nos escuchás? ¿Y nos ves? Ahí te Hola a vemos. todas. Bueno, bienvenida. Estamos acá empezando ya con la poesía védica o la poesía sánscrita, yéndonos a la India. Y bueno, acá dice son las escrituras sagradas hindúes, pero en realidad no estaban escritas en un primer momento, ¿bien? Porque van a ser sobre todo himnos, ¿bien? Los Vedas son composiciones o compendios de himnos. Bueno, estamos en los pueblos arios. ¿Quiénes fueron los pueblos arios? Eran, eran pobladores de las estepas rusas que luego empiezan a migrar hacia todo lo que es el subcontinente asiático, entre ellos la península donde está la India, y hacia Europa. Y en teoría son los pueblos que después colonizan y fundan todas estas nuevas civilizaciones. Entonces se piensa que los arios son los que componen en primer lugar los Vedas, ¿bien? A partir de lo que se tiene como evidencia de las creencias que tenían, una vez que llegan a la India se empiezan como a mezclar, como no es tanto una conquista, sino más bien como un confluir de dos culturas, la cultura originaria de los pueblos drávidas en la India, con la llegada de los arios, que tenían sus propios dioses y su propia forma de adoración a los dioses. Pero antes de la llegada a la India, eran pueblos sobre todo nómades, ¿bien? Entonces también por eso se piensa que el principal elemento del ritual era la palabra. Bien, al no tener muchos elementos con qué hacer el ritual, bueno, ¿cuál era el elemento más eficaz que no ocupaba lugar y que podía llevarse a todos lados? Bueno, el lenguaje. Y que también después se dieron cuenta que era una herramienta muy eficiente a la hora de llevar a cabo los rituales. Los Vedas, bueno, acá dice que son los textos de la fase literaria más antigua de toda la literatura indoeuropea, de fondo marcadamente religioso, porque van a ser sobre todo himnos dedicados a las deidades de la Trinidad védica, que ya lo vamos a ver. Entonces son sobre todo himnos dedicados a las deidades que adoraban ellos. Y se piensa que son o que existen de hace hay algunos autores que piensan de hace 6.000 años que fueron compuestos. Después cuando se piensa, algunos otros autores dicen que tienen menos años, que son del 1500 antes de Cristo, pero porque en realidad por esa época lo que se hace es como dividir los Vedas, es decir, de todas las composiciones que existían, bueno, se dividieron. Y esa división fue en 4 partes. Tenemos entonces 4 Vedas. El más viejo, que es el Rig Veda, que Rig significa literalmente himno. Entonces es el Veda que sobre todo tiene los himnos centrales, o sea, todos los himnos. Después tenemos el Yajurveda, que sobre todo se va a centrar en las fórmulas ritualísticas, es decir, en cómo llevar a cabo el ritual. Después tenemos el Atharva Veda, que ya va a ser, el Atharva Veda ya se va a componer dentro de la India y va a tener como que se va a ir alejando de lo que sería todo lo ritualístico y brahmánico, es decir, los brahmanes eran los que llevaban a cabo los rituales, porque bueno, ya en la India empiezan a haber cambios sociales, empieza ¿cómo se dice?, expandirse el budismo, y ya no se piensa que para llegar a Dios hay que hacer un ritual con un sacerdote que lo lleve adelante. Ahora quien puede conectarse con la deidad es uno mismo internamente. Entonces, bueno, ya empieza a haber un cambio, pero bueno, ese es el último Veda, porque después el Samaveda, Sama significa canción, el Samaveda van a ser los himnos del Rig Veda, pero con melodías. Entonces el Samaveda estaría más emparentado con el Rig Veda. Se hace esta división también a partir de la cronología, ¿bien? Y de lo que contiene cada una de estas composiciones. Cada Veda va a estar dividido en libros o mandalas, que se llaman, y van a tener una cierta cantidad de himnos. Bien.
Algo también para destacar, que es lo que hablamos al principio, que dice, los poetas védicos fueron los primeros filósofos del lenguaje. Porque, ¿qué pasa? O sea, los poetas védicos, ellos eran los que creaban o componían estos himnos para las deidades, para llevar a cabo el ritual y bueno, pedirle a las deidades como que se lleve, que haya buenas cosechas, o que llueva. Vamos a ver que los dioses que adoraban los védicos eran dioses de la naturaleza. El dios del rayo, el dios del sol, ¿bien? El dios del fuego. Entonces, bueno, eran todos elementos de la naturaleza a los que ellos adoraban. eh, y que muy, yo la otra vez estaba allá en Salta, en mi casa, y había tormenta, ¿no? Entonces yo miro el cielo y todos los refusilos, y digo, ¿cómo no? O sea, y eso que estoy en la ciudad, pero imagínense estar en medio del monte con esa tormenta, o sea, como que debe haber sido tan impactante, digo, para esas civilizaciones, ver la fuerza de la naturaleza, mirá si me iban a adorar, y también por temor al dios del rayo, ¿no? Eh, entonces, bueno, dice, la palabra es el instrumento principal del rito, en el que se invocan las divinidades, bueno, las que están consagradas, las ofrendas arrojadas al fuego sacrificial. Y dice, porque al principio la palabra era la deidad, ¿bien? Dice, es a través del poder de la palabra que los pensadores indios llegaron al concepto de absoluto, porque al principio la palabra se la denominaba como Brahma, que Brahman, no sé si saben, pero después como en la cultura india actual o incluso ya más antigua, Brahman es el concepto de absoluto, ¿no? Como del Dios, que contiene a todo. Y al principio ese Brahman era la palabra. Y a partir de pensar en el poder que tenía la palabra como absoluto, como poder divino, es que los indios pueden llegar al concepto del absoluto, de que hay algún poder más allá y que acapara todo. ¿Bien? Y acá hay ya vamos a ir viendo más himnos, porque la idea es como leer himnos, escuchar himnos en sánscrito. Este es un pedacito del Rig Veda que dice, los dioses engendraron a la diosa palabra, o sea, la diosa palabra. Uno de los, antes de pensar en el otro título, el título iba a ser diosa palabra del taller. Dice, toda clase de criaturas le hablan, que esa palabra complaciente, vaca dadora de vitalidad y sabia, honrada como es debido, venga a nosotros. Entonces se pensaba en la palabra como una entidad externa a la persona que venía, ¿no? O que venía al poeta, que venía o inspiraba al poeta védico y le confería fuerza para llevar a cabo el ritual. O sea, piensen en el poder, o sea, cómo se concebía al lenguaje. Y no es entonces coincidencia o no es ingenuo que las ciencias que más se desarrollaron en la India, o las ciencias que son las más como prolíficas en la antigüedad de la India, sean la gramática, la etimología, la ritualística, bien, todo lo relacionado con la fonética, todo lo relacionado con la palabra en vinculación con lo ritual. Bien. Y después, bueno, sobre el poeta védico. Dice, los nombres, bueno, esto también, los nombres de los sabios, a quienes la tradición atribuye la paternidad de estos himnos, son más bien los nombres de las familias que los preservaron de generación en generación. En la India, vamos a ver que no existe no hay una noción, aunque sea antiguamente, no había noción de, ¿cómo se llama? De De autoría. autoría. Sí, gracias, Sofi. De autoría, ¿bien? Porque eran composiciones, sobre todo colectivas. Después, por ejemplo, el que se piensa que creó los Vedas es Veda Vyasa, pero Vyasa significa compilador. Entonces, en realidad, Vyasa, o sea, había muchísimas obras que tienen el nombre de Vyasa como autor, porque Vyasa era el compilador en realidad. Porque en el caso de los Vedas, al ser composiciones orales, se transmitían de generación en generación. Y eran familias las que componían ciertos himnos y después componían nuevos himnos y se iban, eh, bueno, transmitiendo de generación en generación a partir de la oralidad. ¿Bien? Entonces, bueno, eran composiciones colectivas, básicamente. Y dice, bueno, sus obras son oraciones dirigidas a las divinidades del panteón védico.
y empleadas en la liturgia. Entonces va a haber una gran, eh, van a ser sobre todo himnos dedicados a las deidades, ¿bien? Para ser llevadas a cabo estas fórmulas rituales en el ritual justamente, estas fórmulas poéticas. Dice así, la palabra es así el instrumento principal para el éxito del sacrificio. Así no tiene que ver tanto como con cuántos cabritos se asesinaban, sino más bien con la palabra y lo que se decía en el ritual, en la adoración, para que, bueno, sea efectivo el ritual. Dice, el poeta es por lo tanto un practicante del sacrificio. O sea, esto es muy interesante, cómo el poeta significaba como una parte fundamental de lo que era el ritual. Bien, incluso los brahmanes, ¿no? Los sacerdotes van a hacer uso de la palabra y van a ser los que tengan el poder eh, de poder pronunciar la palabra. Dice, tal éxito llegaba como resultado de poner todo su empeño en la palabra misma, de buscar el poder misterioso que la palabra entraña. Porque dice que también se encontraban, o sea, se formaban como, no riñas, le pongo, no me sale ahora otra palabra, pero como encuentros entre poetas para ver quién también tenía como la mejor composición, y bueno, y a partir de eso también como evaluar lo que estaba componiendo, o cómo usar la palabra, ¿no? Dice, los poetas organizaban una especie de certámenes, más que riña, dice, se llamaba Bramodia, cuyos interlocutores planteaban enigmas entre sí, rivalizando en el arte de expresar el Brahma. Bien, y por último, un poquito más de los Vedas, dice, son himnos sagrados que se reprodujeron desde su origen y durante muchos años oralmente. Recién en el siglo V, fíjense, después de Cristo, se empiezan a escribir o se transcriben. O sea, pasaron muchos años hasta que se empezaron a transcribir. Eh, dice, las cantaban, dice, los himnos del Rig Veda son los mismos de las tribus arias que dieron origen a las razas indoeuropeas. Bueno, este libro debe ser, dice, raza medio viejo. Dice, los cantaban a todas horas del día. Unos cánticos eran propios de la mañana, otros de la tarde, otros del crepúsculo. Y dice, y para esas ingenuas invocaciones bastaban la bóveda del cielo, un claro en la espesura de la selva y un otero donde se recogiesen las ofrendas. Es decir, o sea, teniendo el cielo, ¿no? La selva y la palabra, ya se podía llevar a cabo el ritual. ¿No? Y pensar ahí como el poder que tenían las palabras para hacer el elemento. Después sí, los rituales ya cuando se empiezan a sentar las tribus y pasó los años empiezan a hacer rituales que necesitan ciertos elementos para ser llevados a cabo, y que incluso después en los mismos Vedas, como les decía en el Yajurveda, se van a detallar cómo se tiene que llevar a cabo el ritual para que justamente sea efectivo. Pero bueno, en un principio, si pensamos en estas tribus nómadas, bueno, con tener la palabra y el cielo ya se podía hacer el ritual. Y dice, la sencillez es lo característico del Rig Veda. Sí, Meli. Perdón, ¿puedo acotar algo acá con esto de los rituales? Hay Obvio. un libro ay, yo no me acuerdo si es japonés o, chino me parece que tiene un libro de todos los rituales. Es un bestseller últimamente, todos los libros que está sacando él, es un autor muy reconocido. Ay, esperen un ratito. Vos seguís hablando, pero yo me voy a una escapada a la biblioteca a traerlo así te lo muestro. Porque habla Dale, todo dale, de vos la Meli. lo que estás hablando vos, y está muy bien explicado y eso. Está bárbaro. Esto que Dale, estás dale, con... dale. Tráelo y lo compartimos. Y nos pasas el nombre. Eh, bien, dice, Dios es único, se manifiesta a los seres humanos en los fenómenos naturales. En el fuego, y acá, bueno, entre paréntesis van a aparecer los nombres de las deidades védicas. Es decir, Dios se manifiesta en el fuego, va a ser Agni, el dios del fuego, en el sol, Surya, en la atmósfera, o Indra también es conocido como el dios del rayo, en el cielo, Varuna, el viento, Marut, la muerte también va a ser una deidad, Yama, en la naturaleza terrestre, árboles, plantas, Prishni, en la tormenta, Rudra. Todos esos fenómenos están comprendidos bajo el nombre genérico de Devas, espíritus luminosos. Bien, los Devas van a ser entonces las deidades. Deva significa Dios en sánscrito, eh, y viene de la raíz div, que significa brillar.
Entonces por eso dice espíritus luminosos. Y porque, bueno, fíjense que muchos de los dioses tienen que ver con la luz, ¿no? El rayo, el fuego, el sol, con el poder que también le conferían a esos aspectos de la naturaleza, ¿no? Como lo lumínico. Y que de ahí venga, bueno, de que ahí venga la palabra deva, ¿no? De div, que significa brillar. ¿Ahí lo buscaste, Meli? Sí, sí, vos lo debes conocer, porque no sé, va, Hugo me lo dio a mí, me lo Ah, mostró él, a lo mejor es este, mira, no ¿cómo sé si se alguna lo llama? se llama La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Ah, de Unia, sí. Es un, ¿cómo se dice? Es un filósofo que está ahora muy, bien Sí, Chulhan. sí, 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 lo he escuchado bastante. sí, 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 sí. Yo he visto varios, escuché varias cosas, vi cosas en Instagram y eso, viste, que van pasando sobre él y después leí algo de la historia de él y leí el libro completo y me gustó. Ay, qué hermoso. Ay, bueno, anotado. Gracias, Meli. Gracias, No, gracias de por la data. nada. Eh, bien. Bueno, después dice, acá por ejemplo, les ofrece el soma. El soma significa, o sea, es un vino, es como una bebida que se utiliza para llevar a cabo el ritual. Dice, les ofrece el soma al fuego sacrificial, ¿no? Les ofrece este vino y a la vez les dice, Dios, yo te imploro, tú eres fecundo, haz que mi súplica sea también fecunda. Em, Sobre todo, bueno, la mayor parte, no sé decirles cuántos, pero la mayor parte de los himnos del Rig Veda están destinados a Indra. Es decir, Indra era como la deidad o la divinidad más importante de todo el panteón védico. Bien. Eh, Después, bueno, acá cita, dice, eh, pero el lazo que los une es el fervor que todos demuestran hacia el Dios supremo Indra. La imaginación oriental es fecunda y corre libremente de estas mil y mil plegarias. Las comparaciones animadas, las imágenes curiosas, abundan. Agni, el fuego, es un corcel que sacude sus crines. Busca la aurora, fíjense, la aurora era también una deidad. Es una joven subida en una carroza de nácar. Los vientos, Maruch, son guerreros transportados en rápidos carros, desde donde acribillan las nubes a flechazos. Todo esto que hace referencia es cómo en los himnos se retratan estas deidades. O sea, fíjense que a los Maruts, que son los vientos, o sea, una deidad, son guerreros transportados en rápidos carros, desde donde acribillan las nubes a flechazos. O sea, pensar en las nubes y el viento es como súper. Bueno, acá, acá vemos cómo también la poesía surge de la observación, ¿no? De estar en el entorno y de poder pensar como estos fenómenos naturales como cuestiones divinas, o sea, no son cosas comunes, no son cosas cotidianas, no es que pasa una nube, sino que lo convierten en una deidad por ver el, bueno, como la magnificencia que tienen, ¿no? Estos eventos naturales. Y dice, bueno, acá cita otro autor, dice, llamo Indra al poder meteórico del sol, Agi, Sushna, Brita, a la nube en sus diferentes aspectos. Esto también es muy interesante de pensar en el sánscrito, que para una sola palabra pueden haber, para una sola cosa pueden haber muchas palabras que designen eso. Por ejemplo, fuego tiene como 40 formas de decirse, porque hay un fuego para el sacrificio, hay un fuego para otra cosa, hay un fuego para otra cosa. Es decir, el fuego, nosotros decimos fuego, y no sé si hay otra palabra para designar fogata, por ejemplo. En Claro, pero es cambio, en el como el sánscrito, lenguaje, perdón, es como el de los iglú, de los que viven en la Antártida, que tienen como 10 formas, no más, 30 formas para decir la palabra hielo diferente de acuerdo a la condensación que tienen. sí, eso también, eso. Kevin, gracias, Mary, por ¿Te el acordás aporte. de eso? Sí, también la profe Vale siempre lo dice. Los esquimales, creo, que tienen muchas formas de decir hielo, pero por lo Eso, que significa y el uso que le dan al hielo en su cultura, ¿no? Y sí, poner una sí, palabra particular a cada forma.
Gracias, Mili, por el aporte. No, por favor, me acordé de eso. Bien. Sí, es que viste esas cosas que uno ve en la carrera y quedan grabadas el primer año. Y después dice, bueno, Marus a los vientos desencadenados. Y dice, ¿y no ha de representar Indra en los aires el mismo papel que un rey poderoso a la cabeza de su ejército? Es el dios de la lucha por excelencia. Indra va montado en un carro de oro tirado por corceles amarillos. Él mismo resplandece de oro. Lleva una tierra reluciente, en una mano ostenta el arco de oro y en la otra el rayo. Acá más abajo, ¿dónde se los puse? Acá, está medio chiquitito, pero acá hay algunas representaciones de los himnos de los dioses védicos. Acá está Indra, por ejemplo, y con el rayo en la mano. Bueno, Surya y Agni. Vamos a leer ahora este himno, no sé si alguna lo quiere leer. Es uno de los primeros himnos del Rig Veda dedicado al dios Agni, el dios del fuego. No sé si alguna lo quiere leer. Dale, lo leo si quieres. Dale. Bueno. Himno a Agni. Canto a Agni, el dios sacerdote y pontífice, el magnífico dios digno del sacrificio. Que Agni, dios digno de ser cantado por los rishis antiguos y modernos, reúna aquí a los dioses. Que por Agni el hombre obtenga una fortuna sin cesar creciente, una riqueza gloriosa y conservada por numerosa progenie. Agni, la ofrenda pura tú acoges, se eleva hasta los dioses. Agni, puesto que tú llevas el nombre de Angiras, el bien que hagas a tu servidor se convertirá en tu beneficio, porque tu servidor te quedará reconocido. Agni, todos los días, por la tarde y por la mañana, venimos hacia ti, ofreciéndote el homenaje de nuestra súplica. Ven a nosotros, Agni, con la bondad que un padre tiene para su hijo. Sé nuestro amigo y nuestro bienhechor. Gracias, Sofi. Y también acá da cuenta, bueno, que también, o sea, ellos prendían un fuego sacrificial para hacer los rituales. Y ese mismo fuego era el dios Agni, ¿no? Les llevaban las ofrendas a Agni también, para que el fuego, uno nos imagina como una fogata enorme y cómo va creciendo, ¿no? Si las llamas hacia arriba, y esa es como la conexión con la fuente, con las demás deidades. Bien. Bueno, y pasando de los himnos a los mantras, como para ir viendo una pequeña diferencia también, después todo esto ustedes lo pueden leer más detenimiento, bien, por eso les dejo como más información. Por ejemplo, acá en este libro, que se llama Mantras, Palabras de Poder, refiere a los mantras como los mismos himnos o cantos del Rig Veda. Bien, como que vuelve a tomar el tema de los Vedas. Después, si bien dice la palabra sánscrita, habla sobre la contemplación y toma la palabra manan, dice aquel que contempla es mananat y el instrumento para manan es el mantra. Acá, o sea, quiero hacer como una diferencia, porque tenemos por un lado la cultura védica, ¿no? De los pueblos arios que llegan hasta la India y que no llegan como hasta de toda la península, casi más al sur, hay una meseta que se llama meseta del Deccan. Y esa meseta es lo que les impidió a los arios y a los demás pueblos que empiezan a llegar a la India más adelante, no ir hacia el sur. Entonces el sur queda como la parte más originaria de la India con los pueblos drávidas. Entonces va a haber una cultura védica, que va a ser la cultura del norte, y una cultura más dravídica o tántrica en el sur. ¿Bien? Entonces, en esta diferenciación es que va a haber una diferencia en a qué se llama mantra. Bien, porque para la gente del norte o para la cultura védica, los mantras van a ser los Vedas. Es decir, fragmentos de los Vedas, sacados de los Vedas y cantados en forma de mantra. Y cantados,
porque la cultura védica va a ser una cultura sobre todo eso, sonora, que, que canta y que, porque son himnos para ser cantados, es decir, la voz hacia afuera. En cambio, la cultura tántrica, más del sur de la India, del sur de la región de Bengala, va a ser una cultura más del silencio, bien, de recitar un mantra, pero dice el mantra mejor recitado es aquel que se pronuncia mentalmente, o sea, ni siquiera hay que pronunciarlo, es el que se repite mentalmente. Y mantra, los mantras no van a ser tomados de los Vedas, sino que van a ser palabras, sí, palabras con poder, pero que van a ser revelados a un maestro. Bien, esa va a ser como la diferenciación. Y acá, bueno, un poco se explica cuál es la etimología del concepto de mantra. Dice, la idea implícita es que la palabra posee una potencia, un poder sobrenatural. Bueno, y acá esto es una idea más védica, con los himnos. Esta potencia es concebida sobre todo en relación con la palabra hablada. Pero además en la cultura tántrica del sur, el mantra va a ser aquel que se repite mentalmente. ¿Por qué? Porque mantra ya viene, dice, de la raíz man, que significa pensar. Originalmente la raíz indoeuropea men, que significa ver. Entonces el mantra es la palabra entendida como instrumento del pensamiento. Desde una concepción tántrica, mantra va a ser man, va a venir de manas, de mente también, y tra como una raíz que significa liberación. Entonces, mantra va a ser aquel elemento o la herramienta para liberar la mente, o para expandir la mente también. Es decir, como uno, o sea, si tiene la concepción desde una visión más tántrica, que uno repitiendo un mantra solo se concentra en el mantra y al concentrarse en el mantra, medita en el mantra y no solo que con eso eh, como la actividad mental cesa, sino que a partir del poder que tiene el mantra uno puede, puede conectarse directamente con la divinidad interna, conectada con la divinidad externa, ¿no? Que son una misma cosa pero en distintos planos. Eh, Entonces acá dice, un mantra puede extraerse de los Vedas o construirse a partir de reglas prescritas en los tantras. O sea, se va a pensar que los mantras son himnos sacados de los Vedas o revelaciones a los maestros. ¿Bien? Dice, la escuela Shaiva Siddhanta, de la escuela tántrica de Shiva, Shiva va a ser una de las principales deidades del Tantra, dice, consiga el mantra como un ser espiritual situado en lo más alto de la escala teológica. O sea, el mantra como un ser espiritual, en la más alta escala teológica. Es un alma que se ha liberado del mundo, de la transmigración, y su poder de conciencia es universal. Dice, como el de Shiva, aunque inferior respecto al Shiva supremo. Shiva es quien le confiere la responsabilidad de distribuir su gracia entre las almas aún no liberadas. Para cumplir con su tarea, este mensajero de la gracia divina asume un cuerpo cuya materia es la palabra. Entonces el mantra es una divinidad, como esta conciencia suprema, que baja hacia las mentes de las personas o de las mentes no liberadas, asume la forma de palabra y los ayuda a liberarse. Miren esta como misión divina que tiene. Es muy interesante pensar que, como, que es una divinidad que baja en forma de palabra. Y dice, su naturaleza como emisario de Dios explica su función salvífica. ¿No? También como ahí como radica entonces el poder de los mantras para la cultura, para toda la cultura de la India, podríamos pensar, porque tanto los Vedas, o si son sacados de los Vedas, los mantras o no, tienen ese poder, que ya veíamos con los primeros pueblos arios y los Vedas. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar algunos Vedas, algunos himnos, y los mantras no, pero los himnos sí quiero que escuchemos. Vamos a escuchar este. No, este si lo quiere, ¿alguna quiere leerlo? Se llama esto que dice acá el libro 10, es el himno 129 del libro 10. Se llama el himno de la creación. Yo después les dejo links para que ustedes escuchen, en particular este himno, el link que les dejé es una recitación en sánscrito, o sea, cada estrofa se recita en sánscrito y después se traduce en inglés. Pero acá tiene la traducción al español en la hojita, por si quieren ir leyéndolo. Ahora no lo vamos a escuchar porque vamos a escuchar otro, pero bueno, no sé si alguna quiere leerlo. Bueno, yo leo. Dale.
el himno de la creación. No había inexistencia ni existencia. Entonces, no existía la atmósfera ni el cielo que está más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí insondablemente profunda? No, profunda. No había muerte ni inmortalidad. Entonces, ningún signo distinguía la noche del día. Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de eso, nada existía. En el principio la oscuridad escondía la oscuridad. Todo era agua indiferenciada, envuelto en el vacío, deviniendo, ese uno surgió por el poder del calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento. Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre existencia e inexistencia. Su cuerda se extendió otra vez. Había un abajo, había una arriba, había procreadores, había potencia, energía abajo, impulso arriba. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí que dónde procede, de dónde es esta creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió? ¿Esta creación de dónde surgió? Quizás fue producida o quizás no. El que la vigila desde el cielo más alto, él solo lo sabe, o quizás no lo sabe. Gracias, Meli. No, por favor. Bueno, y seguimos de la creación y se pregunta por la creación, como al principio no había, o se pregunta, ¿no? ¿Había existencia, no había existencia? ¿Quién lo sabe? Después vinieron los dioses, también habla de la palabra, ¿no? Cuando hubo palabra también. Bueno, ahora seguimos escuchando algunos otros y después comentamos si quieren. Bueno, este es el himno final del Rig Veda, que si bien es un himno del Rig Veda, como se lo tomó como mantra, ahora se lo tomó como un mantra para la unidad y para la paz mundial también. Bueno, a ver, no sé si puedo, si pongo más chiquito acá ustedes ven, ¿llegan a leer? Sí, 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 sí. sí. Genial. Ay, te Te muteaste, muteaste. Pau. Ah, gracias. No sabía qué pasaba. Tenemos la letra en sánscrito por si la quieren seguir, y si no, la traducción que dice: movámonos juntos, irradiemos juntos la misma onda mental, conozcamos juntos nuestras mentes, compartamos nuestras riquezas sin diferenciación, como los sabios del pasado, para que todos puedan gozar del universo. Dejemos que nuestras aspiraciones se unan, que nuestros corazones sean inseparables. Dejemos que nuestras mentes sean una sola mente, para que vivamos en armonía y nos convirtamos en uno con el Supremo. Bueno, vamos a escucharlo. Si quieren pueden leerlo, pueden cerrar los ojos, como gusten. Me hacen una seña, sí, se escucha. सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता समानो मन्त्र समीति समानि समानो मन्त्र
समीति समनी समानं मनः सहचित्त मेषा सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनु यथा वः सुसहासति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता Bueno, una partecita que era otra la letra. Ay, ay. Bueno, hay una parte que era esta, eh, que bueno, dice otra letra, capaz que es otro el verso que canta. Bueno, y por último, para ir cerrando con con lo védico, acá hay una canción, es un verso también de la Atharva Veda, que dice el amor descrito de la Atharva Veda, es una canción de amor, ¿bien? No sé si alguna quiere leer la traducción, porque vamos a ver un video, no vamos a poder leerla después, a la traducción. Dale, yo lo leo, Pau. Dale. Abrázame por completo, así como una enredadera abraza por completo a un árbol. Que solo seas tú el que me ame, no otro. Que no te alejes de mí. Con mi mente te atraigo, así como un pájaro en el suelo bate sus alas para subir. Que solo seas tú el que me ame, no otro. Que no te alejes de mí. Voy por alrededor de tu mente, así como el sol gira alrededor del cielo y la tierra. Que solo seas tú el que me ame, no otro. Que no te alejes de mí. Bien, gracias, Pau. Bueno, vamos a ver un poquito el video. No lo vamos a ver completo porque vamos a repite 2 veces para que no se nos vaya tanto el tiempo. Así que espérenme que abra el video. Es una chica que se llama Gabriela Burnell, es una transcritista inglesa que aparece en YouTube como Gaia Sanskrit, y bueno, tiene una muy buena pronunciación y una voz muy hermosa. Eh, Así que bueno, aquí. Ahí está también el reproductor.
Sí, sí se lo ve, pero no se escucha nada. Ah, bien. Ahora sí. यथा वृक्षं लिपुजा समन्तं परिषस्वजे एवापरिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा वृक्षं लिपुजा समन्तं परिषस्वजे एवापरिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापका असः यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् एवा निहन्मि ते मनो यथा मा कामिन्यसो यथा मन्नापका असः यथेमेद्या वा पृथिवी सत्यः परेति सूर्यः एवापर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापका असः यथा वृक्षं लिपुजा समन्तं परिषस्वजे एवापरिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापका असः यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् एवा निहन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापका असः यथेवेद्या वा पृथिवी सत्यः परेति सूर्यः एवापर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापका असः 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 यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापका असः
Estás muteada, Pau. Bien, no, que decía que por eso lo dejé entero, porque valía la pena y es muy hermoso. Bueno, no sé si quieren comentar algo de todo esto que vimos, así ya pasamos al otro tema. Lo que quieran, lo que sientan. A mí me trajo a la mente los salmos de la Biblia. Hay unas palabras muy parecidas en algunos, el ritmo de la canción, cómo va sonando. Y he escuchado varias veces estos como mantras así en hindú, porque iba a la casa de una chica que le encantaba y los ponía, pero yo no tenía ni idea de lo que era. Y ahora cuando lo escuché dije, ¡ah! Esto, porque ella es como que adora a la diosa, ¿cómo se llama? Está puesta así como los indios, la diosa, no sé, que tiene un nombre. Lakshmi. ¿Lakshmi? Es, esa Mm. debe ser, no me la nombró, pero yo no tengo ni idea, y tiene hasta la fuente con la figura de ella y que baja el agua y pone esos ruiditos, ella hace masaje y le encanta todo Ah, qué eso. hermosa. Yo por eso había ya escuchado, pero no conocía. Ay, bueno, qué lindo que ahora como puedas entender qué era todo Sí, eso que porque escuchaba. ella habla, ¿viste? Porque yo como no opinaba, la escuchaba y había varias cosas. Sí, así cuando veo esto me hace acordar de los salmos, porque tienen Qué lindo eso. esa copia de las canciones, porque también primero eran cantados y después se escribieron. Igual. Claro. Sí, sí, después me hizo acordar mucho en la carrera lo que vimos con Hugo, mucho a todo lo de los orígenes, los relatos de los orígenes de distintos pueblos en hermenéutica, como también habíamos visto con Marisa en literatura hispanoamericana, las dos, me parece que es cuando vemos toda la Sí. parte de los orígenes, digamos, toda la poesía de primera, azteca, maya, náhuatl, eso. Ay, bueno, Me hizo genial. acordar a eso. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso que dejas esas relaciones y que nos las compartas. Gracias, No, por favor, me encantó. gracias, gracias. Qué lindo. ¿Qué Soja, más quiere esto que comentar? a mí Sí, también me, bueno, me gusta mucho y me gusta escucharlo como en sánscrito. Realmente es un sonido muy agradable en la lengua originaria, digamos, en que fueron pensados o escritos. El de más arriba me encantó, el anterior, Pau, ese, ese me encantó el significado, me encantó el sentido. Esto es un mantra. o sea, es un himno del Rig Veda, pero que actualmente se canta como mantra. Sí, 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 me Porque los encantó, himnos me pareció son muy muy largos, entonces se claro. recortan y como se viralizan para Claro, cantarlos. está bien. Sí, 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 me gustó Y, bueno, gracias. eso. Y sí, escucharla en sánscrito se piensa también que la eficacia o el poder de los mantras también está en la lengua, lo cual no quita que haya literatura o haya mantras también que se canten en las lenguas, en otras lenguas de la India más modernas. La India es uno de los países con más diversidad lingüística del mundo, hay muchas lenguas que se hablan, tiene 22 idiomas oficiales, pero y a partir de eso se puede, no sé, disparar un montón de dialectos y otras lenguas más, eh, bueno, y otras lenguas más. Entonces, bueno, puede haber mantras en otras lenguas de la India, pero se piensa que el sánscrito tiene ese estatus de lengua sagrada, que donde radica la eficacia también del mantra. Sofi, ¿querés comentar algo o sigamos pasando al otro tema? No, bueno, la verdad es que me gustó mucho esta primera parte. Me pareció muy lindo el último que escuchamos. Me encantó que hayas elegido
esa versión de esa mujer, muy hermoso como también recordando que fueron himnos orales y escuchándolo desde la oralidad, creo que podemos profundizar aún más en el sentido detrás, digamos. Porque por ahí nosotras lo leemos y si bien está bueno, es como que tenemos muchas mediaciones. Primero, la escritura en un sistema de escritura que ni siquiera fue escrito cuando se escribió en letras latinas, o sea, no fue escrito así. Y después otra mediación que es la traducción, que quizás puede haberse hecho de manera directa o una traducción primero en inglés y después al español. En cambio, no sé, escuchándolo creo que podemos encontrar algo del sentido solo en la transmisión de la vibración, más allá de después de qué significan las palabras y demás, que está bueno porque nos ayuda a entender. Eh, pero bueno, me gustó mucho eso, me quedo mucho con esa parte. Gracias, Sofi, qué hermoso lo que traes, porque bueno, ese es un punto muy importante también del tema de la oralidad y de lo que significa el sánscrito para la cultura hindú y para los Vedas, esto de la vibración, ¿no? De la palabra como vibración. Entonces ya de por sí como el alfabeto sánscrito tiene, se piensa que el alfabeto sánscrito está distribuido dentro de en los 6 chakras del cuerpo, entonces hay una conexión entre el sonido y la palabra hablada y nuestro cuerpo eh, bueno, espiritual, nuestro cuerpo sutil. Eh, entonces, bueno, escucharlo es como dice Sofi, también esta cuestión como de presentido, ¿no? Como decir, hay algo que se puede sentir, más allá de si sé qué dice o no, ¿bien? Solo con las vibraciones. Incluso la forma en la que está escrito, o sea, en la que está compuesto, eh, que obviamente no es la misma forma en la que está traducido en inglés, porque está traducido en inglés para que se entienda en inglés. Pero hay palabras que están primero, hay otras palabras que están después, o sea, en las formas está como, no está igual que en sánscrito. Así que bueno, gracias por traer eso. Y bueno, quiero pasar a lo otro porque si no nos llegamos con el tiempo. Pero bueno, era mucho para ver. Eh, Gracias por todo lo que fueron comentando. Y bueno, tiene un montón de material para que escuchen, para que sigan leyendo. De todos los mantras, hay también links para que los escuchen. Incluso pueden buscar el nombre del mantra, porque de los mantras no les dejé eh, links para escuchar, pero pueden buscar, por ejemplo, Vasudeva Mantra y lo escuchan en YouTube. Eh, Porque cuando no escuchamos mantras hoy, o sea, mantras como más cortitos, escuchamos estos himnos, que como ahora se distribuyen, no sé cómo decirlo, pero se expanden como mantras. Uno pone mantra del, no sé, este de Sangha Chauam es un mantra para la unión, para la paz. Y entonces vamos a pasar cortito, bueno, no tan cortito, a la poesía azteca, que bueno, vamos a hablar del pueblo azteca como esta civilización que surgió y se mantuvo durante los siglos XIV y XVI en lo que sería el actual México. Eh, bueno, que surgió también como una de las civilizaciones más grandes originarias de América o de Abya Yala, eh, y que, bueno, sucumbió como civilización con la llegada de los españoles, con la llegada de la conquista y colonización. También hay que pensar que el pueblo azteca, o sea, se conforma también como la unión de distintas civilizaciones más pequeñas. Bien, como que es igual que el imperio inca, también el imperio azteca se conforma por la conquista de pueblos o civilizaciones más pequeñas. Entonces también es como un conjunto de otras civilizaciones, por lo tanto, esto lo vamos a ver un poco, sí, lo podemos ir viendo ya, pero bueno, está más abajo en el dossier. Eh, que cuando hablamos también de literatura, hablamos de literaturas originarias o literaturas alternativas. No puedo decir la literatura azteca o la literatura originaria de América, porque van a ser distintas textualidades, composiciones de distintas civilizaciones, que no eran una sola. Ni siquiera en el mismo imperio azteca o civilización azteca era algo homogéneo.
siempre que hablemos de América Latina vamos a hablar como de un todo heterogéneo. Bien, y todas estas heterogeneidades hay que tenerlas en cuenta para no pensar que es una sola cosa, ¿no? Porque sí, los españoles llegaron y como todo era desconocido, era todo lo mismo, ¿no? Y todo eso es como también la discursividad de los españoles para los españoles, ellos dialogan o monologan de una misma forma, es decir, los españoles escribían para los españoles, pero bueno, los indios tenían sus formas bueno, los indios, mal llamados indios en realidad, porque Colón nunca llega a las Indias, eh, sino que los distintos pueblos tenían sus formas de, primero su propio lenguaje, ¿no? Su propio idioma, y segundo sus propias formas de hacer poesía o hacer literatura, que es lo que decíamos más al principio, que es contradictorio decir literaturas originarias porque literatura hace referencia a lo escrito. Y estas culturas no tenían un sistema de escritura alfabetizado, tenían otros sistemas de escritura que no eran alfabéticos, eran más bien ideográficos o pictográficos, en el caso de la poesía de los aztecas, tenían los códices aztecas, que son más bien dibujos. Y cada dibujo representaba como alguna palabra o alguna raíz, no llegaba a ser una escritura alfabética, ¿bien? Pero tenían su propia forma también de escritura, pero que no llegaba a ser alfabética o fonética, es decir, no es que cada dibujo representaba una letra. Bien, pero tenían su desarrollo en ese sentido. Bueno, y en relación con, yo les dejé acá también muchos links para que ustedes sigan indagando, podemos dividir la poesía o la literatura azteca en dos grandes subgéneros, Cuicatl y Tlatoli. Hoy vamos a ver sobre todo Cuicatl, que tiene que ver con la poesía, porque Tlatoli van a ser los relatos, bien, va a ser otro tipo de literatura. Cuicatl, ¿cómo se definía o cómo era el nombre para decir poesía? Inxochitl Incuicatl, que significa la flor y el canto. Bien, lo vamos a ver más abajo. Y dice la poesía relacionada con la música y el canto. Representaba un acontecimiento social, se acompañaba con distintos instrumentos musicales, es decir, había tambores, sobre todo eran tambores o flautas las que se usaban para acompañar a estos cantos. Eran cantos, ¿bien? Por eso también la clase de hoy se llama Canto a lo divino y a la tierra, porque vamos a ver el tema de la oralidad como un rasgo fundamental, tanto en la cultura védica, como ya vimos, como en la cultura azteca. Que fíjense que poesía se dice flor y canto, o sea, literalmente, Inxochitl, Incuicatl, no me sale, lo escuché muchas veces para sabérmelo, pero es difícil. Significa flor y canto. Y tenemos Teocuicatl, oraciones o peticiones a los dioses, Xaocuicatl, canto para la guerra o animar a los guerreros, Ignocuicatl, un lamento o reflexión, Xochicuicatl, canto de flores, hablan de la vida o de la amistad, y Xopacuicatl, canto de primavera, referente a la tierra o la fertilidad. Son todos cantos, y pueden ser cantos como de celebración, o cantos de lamento, o cantos religiosos. Vamos a ver entonces que va a haber una poesía como más secular y una poesía religiosa. Bien. Bueno, acá les dejé una diapositiva sobre esto de las literaturas alternativas, ¿no? De pensar a las literaturas latinoamericanas como, en plural, perdón, bueno, Lienard, este crítico, ¿cómo se dice? Ay, perdón, me nublé. Bueno, Martín Lienard llama a estas literaturas alternativas, ¿bien? En alternativa como a la literatura monológica o egocéntrica española, ¿bien? Porque hablan de ellos mismos para ellos mismos. Los españoles no dialogan con los aborígenes, con los pueblos originarios. Siguen dialogando con las mismas discursividades españolas, es decir, Hernán Cortés manda una carta al rey de España, ¿bien? No habla con los, porque ni siquiera, o sea, se esfuerzan en entender el lenguaje, pero solo para un beneficio propio, no para dialogar. Y entonces, frente a esta literatura monológica,
egocéntrica, están las literaturas alternativas, ¿bien? Que eran prácticas orales, recitadas, estaban muy asociadas a lo comunitario, es decir, se cantaba o se hacía poesía para festividades religiosas. Hay una pluralidad lingüística y cultural. Esto, no había un autor, tampoco había autores, eran intérpretes, ¿bien? Sobre todo en relación con la poesía más religiosa, eran como cantos o alabanzas como sin origen, podríamos pensar, porque eran interpretadas. Después sí vamos a ver que hay poetas con nombre y que se le atribuyen ciertos poemas. Bien. Dice, la poesía fue una tradición cultural rica entre los poetas cantantes del México. Esto es muy interesante que se le llame, porque bueno, poesía se dice canto, ¿bien? La poesía es el canto para los aztecas. Dice, ¿cómo se llamaban los poetas? Xochitlatoanime, los que hablan con flores. Xochi, va a ser esa raíz que significa flor. O Huicapique, los compositores de canciones. Dice, los poetas se juntaban a menudo en sesiones informales donde presentaban algunos de sus trabajos, aún en curso. Los poetas líricos hacían presentaciones en grupo sobre un tema previamente acordado, creando lo que ellos llamaban el diálogo de las canciones. O sea, también se juntaban a mostrar que habían compuesto, ¿no? A cantar. Y también dicen que, o sea, estuve leyendo en les dejo el link de este artículo, que incluso a los chicos en la escuela, después de ir como a la escuela y ver como como otras cosas, se les enseñaba canto y baile, o sea, se reunían y había clubes, o sea, como se reunían socialmente a cantar y a bailar, a cantar poesía, con tambores. Entonces era como una parte esencial también de la cultura y de la educación de los más jóvenes. Dice, la poesía era nombrada como Inxochitl y Cuicatl, flor y canción. La poesía azteca o náhuatl tenía dos grandes categorías, la secular y la religiosa. Bien. Netotilitzin, o danzas de la alegría, era la poesía secular, que la podía componer cualquiera, y después el Masewalitzin, o danzas del mérito, eran la poesía religiosa. Bien. Bueno, y como poeta más representante de la poesía azteca o náhuatl, tenemos a Nezahualcóyotl, que Nezahualcóyotl, bueno, se llama o se lo reconoce como el rey filósofo, el rey poeta. Bueno, su nombre significa Nezahualcóyotl, significa coyote en ayuno. ¿Bien? Bueno, vivió en 1429, falleció en 1472. Él era, bueno, fue un rey de origen Acolhua, que era como otra civilización, que después ya empieza como que también en todo este proceso empiezan a formarse estas alianzas entre las distintas civilizaciones más pequeñas para formar todo lo que era el gran imperio azteca. Él nace en Texcoco, en el reino de Texcoco, pero luego asesinan al padre y se tiene que ir. Y después de muchos años él recupera el trono de Texcoco. Texcoco se piensa como la Atenas azteca. Bien, era como un centro cultural muy reconocido. eh, y también es muy interesante porque dicen que como el dialecto que se hablaba en Texcoco era como el dialecto más refinado y como dulce, y por eso también la poesía se componía en ese dialecto. Bien, y él es uno de los poetas más representantes de toda la poesía azteca. Y tiene que ver también con el dialecto que hablaba en Texcoco y también con como el desarrollo cultural que tiene este reino o esta ciudad. Bien, dice, bueno, su reinado se distinguió por su sabiduría y humanismo. Restringió los sacrificios. Otra cosa también es que la deidad como que amparaba o la deidad de la ciudad de Texcoco era Quetzalcóatl, bien, que es esta serpiente emplumada, y que bueno, justamente Quetzalcóatl era una deidad que era como que era, que no aceptaba sacrificios, bien, y que era la deidad también de la poesía y del canto y de las artes. Entonces, bueno, no es como, por eso es tan interesante que se desarrolle también toda esta cuestión cultural en esta ciudad,
con el dialecto que se hablaba en Texcoco, con esta deidad como la principal deidad de la ciudad, y que este sea el poeta más reconocido. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver algunos de sus poemas, que sus poemas van a como a oscilar, como les digo, como cantos, pero cantos de celebración, cantos de lamento, se va a preguntar por la muerte, por el fin, por el tema también del éxito, ¿bien? Pensar, bueno, como yo llego a hacer esto, pero después, ¿qué pasa? Como la muerte también como una cuestión recurrente, pero no como en sentido de, sí en sentido de lamento, de decir, bueno, como que dejo este plano físico, pero quizás hay algo más allá, también es celebración de la primavera, y también por eso es que poesía se dice, y lo vamos a volver a leer porque no me acuerdo de cómo es, in Xochitl, in Cuicatl, bien, flor y canción, porque las flores van a ser un elemento fundamental de los poemas, bien, es decir, la flor como elemento, como símbolo, las distintas flores como símbolos van a estar en la poesía náhuatl. ¿Sí? Por eso, bueno, como que el nombre de poesía es Flor y Canción. Se cantaba sobre flores, básicamente. ¿Puedo aportar Muy a algo? grandes rasgos. Sí, Meli. Por eso también me parece, o sea, de la parte, digo de lo que sé, ¿no? De la parte protocolar, cada país tiene una flor que lo representa. Y es muy importante cuando hacen visitas extranjeras que en medio de todo lo que se pueda dar a la persona que viene, haya algo representativo como una flor de ese país que la representa, porque lleva toda su cultura y todo su ritual. No. Qué lindo eso. Habrá que Así, averiguar cuál es la flor de México. no sé la de México, la nuestra es el ceibo. Sí, Pero sí, la de sí. México no sé, o sea, no, me tocó hacer, habíamos visto mucho con Francia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la Ah, flor. Yo hice varios cursos de protocolo, por eso te digo, y nos indicaban eso, que era tan importante, por ahí no algo caro, sino algo representativo y que diga mucho qué cuando se hermoso hace eso. el regalo. Y la flor De es muy pensar. importante. Qué lindo, qué lindo. Y sí, como también como un elemento de la Sí, naturaleza y propia. y el hecho de la cortesía desde el otro lado, de buscar y averiguar cuáles son los orígenes y el por qué y qué es lo que los representa. Porque si no, vos cómo le vas a regalar la flor representativa si no sabes. Claro, Tenés es que como tener también una forma de... bastante en ver, en averiguar, Qué lindo, Meli, gracias. Gracias por el ¿no? aporte. Qué hermoso. Y qué importante será cuando las flores, a mí me parece muy, muy hermoso, como bueno, es el simbolismo que tenía como para que la poesía se centrara en eso. Bien. Bueno, vamos a leer un poema y vamos a escuchar dos poemas. Es la Dalia. Ah, no sabía eso. ¿Cuál es la Dalia? ¿Cómo es? Es una Hermosa. con muchos, muchos, muchos pétalos. Es Sí, como, o sea, no tiene solamente ponerle 4 pétalos, sino es como, ay, no lo sé explicar, como una Ah, lechuga, pues, sí. con muchos pétalos, Eso, pero en puntitas. La abuela Elena tenía muchas dalias en su ah, casa. ya sé cuál es. El otro día fue a la casa del Gus y yo dije que era una rosa y la mamá del Gus me corrigió. Es una Dalia. De verdad. Ya la sé cuál es. mayoría son naranja y amarilla, las más conocidas, no sé si Ah, tienen otros colores. Yo me acuerdo haber visto esas son las que tenían mis abuelas. Ajá. qué Sí, sí, mi lindo. abuela también de esa, sí. Bueno, gracias por los aportes. Bueno, ¿quién quiere leer este? Se llama Como una pintura nos iremos borrando. También se lo conoce este poema como Percibo lo secreto, porque es lo primero, es el primer verso. Acá está en español, acá está en náhuatl. No sé si alguno lo quiere leer. Yo Dale. percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros, señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres, todos habremos de ir, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Todos nos iremos todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará conjuntamente
habrá que perecer, nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave sucuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Hermoso. Gracias, gracias, gracias. Es muy hermoso. Bueno, vamos a escuchar ahora, y esperen que abra el video, lo pueda compartir. Bueno, muchos tratan sobre el tema de perecer, digamos, como que todos tenemos el mismo fin. Mi abuela decía, nadie queda para semilla. Ay, esperen. Xompan Cuicat, Amoscalco Pegacuica, Yeyecowa, Quimoyowa Xochil, Onahuia Cuicat, Icahuaca Cuicat, Oyowali, Ewatiwis, Sankin Inquililla, Tosochayac, Quimoyowa Xochil, Onahuia Cuicat, Xochictipa Cuicat, Inyectlico Koshki, Yekon Yak Totona Ite, San Yekon Anquilia, Impampan Quechol, Inyectli Quechol, Inhuel Yacuica, Amostlacuilo Innoyolo, Tocuiticaco, Intzotzona, Inmohuehue, Inticuicanit, Xompan Calaite, Intonteyahueltia, Santinmoyowa, Impuyuma Xochitli, Incacahuaxochitli, Inticuicanec, Xompan Calaite, Intonteyahuilti. Perdón. Ay, el video hoy, no sé qué. Bueno, vamos a volver a verlo. Pues si no era solo náhuatl ahí, no se entendía nada. Ahora sí. Para mí sonaba todo igual. Es que bueno, también un rasgo de la poesía náhuatl es el tema de la repetición. De repetir las palabras y de volver siempre sobre lo mismo, porque eran reglas también mnemotécnicas para recordar bien lo que se componía. Ahora sí. Xompan Cuicat, Amoscalco Pegacuica, Yeyecowa, Quimoyowa Xochil, Onahuia Cuicat, Icahuaca Cuicat, Oyowali, Ewatiwis, Sankin Inquililla, Tosochayac, Quimoyowa Xochil, Onahuia Cuicat, Xochictipa Cuicat, Inyectlico Koshki, Yekon Yak Totona Ite, San Yekon Anquilia, Impampan Quechol, Inyectli Quechol, Inhuel Yacuica, Amostlacuilo Innoyolo, Tocuiticaco, Intzotzona, Inmohuehue, Inticuicanit, Xompan Calaite, Intonteyahuiltia, Santinmoyowa, Impuyuma Xochitli, Incacahuaxochitli, Inticuicanec, Xompan Calaite, Intonteyahuilti. Y ahora espérenme que comparto el otro, si puedo, y no se me tilda todo de vuelta. A ver.
Este otro que vamos a escuchar va a recitarlo primero en náhuatl y después en español, así que no se desesperen si no llegan a leer, porque bueno, los subtítulos están medio raros, porque se confunden con el fondo. A ver si se carga. Igualmente está todo, tienen estos links en el dossier, así que si quieren después lo pueden tranquilas. Este hay que escuchar sobre todo. Nikitoa. Nikitoa ninet sawalkoyot. Quix ogneli nemoa intlactipac. An mochipa tlactipac. Sana chica yegnican. Tel calchalchiwil no shamani. No tequitlat no tlapani. No quetzali posteki. An mochipa tlactipac. Sana chica yegnican. Yo lo pregunto. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Bueno, no se pudo olvidar, pero sí escucharon. Igual ese está acá. Bueno, no sé si quieren comentar algo. ¿Qué les pareció? Re lindo, realmente suena muy sonoro. No sé, como que tiene una musicalidad muy especial, la poesía. Me encanta esto del vínculo con las flores, con la primavera, entender a los poetas como los que hablan con flores. Muy bello. Y en esa cuestión de tomar cosas de la naturaleza, como que es, esta analogía con la naturaleza me parece también que tiene como un trasfondo, como leías al comienzo, como profundamente reflexivo, ¿no? O sea, me parece que es como profundo, este como el anterior que estaba en el cuadrito, hermoso. Bueno, gracias por sus comentarios. Es muy hermoso y muy profundo. Bueno, el vínculo con la naturaleza también, y cantar, no sé, cantar sobre eso me parece eh, súper profundo y súper bello. Mary, no sé si querés comentar algo, si no pasamos a la... No, no, que es lo mismo, o sea, me quedé, me encantó y no hay palabras para eso, está hermoso, me re gustó, no tenía cómo expresar eso, pero está muy bueno. En cuanto a la hermosura que se nota ya en el sonido y eso, y como viste, las técnicas mnemotécnicas que tenían para volver como a la repetición, hacían también ese sonido que te quedaba, como que yo cuando pusiste incluso las primeras y eso es como que te da como para meditar, no sé, te quedas ahí, yo me puedo llegar a dormir, incluso esta chica cuando ponía yo decía, ¿de dónde saca estas canciones? En un momento dice, ¿te dormiste? Le digo, pero como para que no, le digo, lo que vos me ponés me concentraba de tal forma, viste, que yo me quedaba, era una relajación. Y esto ¡Qué también es hermoso, como Meli! algo dulce para los oídos que Mm, te dan ganas de seguir escuchando, ¿me entendés? O sea, re lindo. No hay unas palabras justo para expresar. qué linda, Meli, bueno, qué hermoso que te quedes sin palabras. Y tal cual, bueno, la sonoridad
en las dos, como en las dos culturas, en las dos lenguas, y escuchar, por eso también quería traerles los videos, para que escuchemos la lengua. Eh, bueno, ahí Pau se tiene que retirar. Además, me Igual, parece, Pauli, como una propuesta súper interesante en el sentido y novedosa, que yo me pongo a pensar por mi cuenta, jamás hubiera ido a buscar esto y no sé si lo hubiera encontrado así, como dice Meli, como algo agradable de escuchar y de sentir, ¿no? Como que viendo todo en el contexto, rescatar en el idioma original, tiene otra, como dice la Sofi, también como sonoridad, ¿no? sí, tal cual. Bueno, me alegra que les guste, que la propuesta y que se lleven algo también y que conozcan. También ese es el objetivo del taller. Así que gracias. Y bueno, les presento la propuesta de escritura. Ahí Pau se tiene que retirar, pero bueno, si querés, para que después la hagas. Bueno, dice, habiendo leído y escuchado los himnos sánscritos y los cantos nahuas, ahora es tu turno de componer. Te propongo, hay dos opciones. Que escribas un himno a una deidad, ya sea un dios o una diosa de alguna cultura que conozcas, como las deidades védicas vistas en esta clase, o una deidad que puede ser preconcebida por vos misma, partiendo de algún elemento de la naturaleza. O sea, alguna deidad que quieras hacer deidad. Algún elemento de la naturaleza que quieras hacer dios o diosa. Eso por un lado, que escribas un himno como en este tono como de alabanza o de canto, ¿no? Hacia alguien, o que compongas un canto en tono de celebración o de lamento a algún aspecto de la naturaleza, en cuanto a los elementos de la tierra o la naturaleza humana, tomando de referencia la poesía de Nezahualcóyotl. Es decir, algún canto, ya sea como de celebración o también en lamento o tono también de lamento y celebración, por algún aspecto de la naturaleza o de la vida misma, como humanos, humanas. ¿Cómo cuántas estrofas lo elegimos nosotros? ¿Puede ser No, algo no, largo? algo de lo que les salga, les doy unos 10 minutitos como para que lleguemos a cerrar a las 8, o sea, tiene que ser algo breve, lo que les salga, y después si quieren, siguen después de la Ah, clase. no, pensaba que lo teníamos que traer hecho para la próxima, es ahora, bueno. Sí, pero para que improvisen, pero lo que les salga teniendo como Está, fresco lo que vimos hoy, pero no es nada, es como un está. ensayo de escritura. Así que les doy 10 minutitos y ya nos vemos.
Bueno, ¿qué tal les fue? Sigo en esa. Ah, bien. Así que hasta las 8 y compartimos. Perdone, justo me tocaron el timbre. Pero ya tengo listo, ya lo tengo listo. Dale, dale, Meli. Esperamos un ratito y hasta las 8 y ahí Sí, compartimos. sí, sí, no hay Genial. problema. Ahí estoy. Genial. Bueno, si quieren compartir lo que escribieron. Sí, Dale, Meli. me animo, leo lo que salió. Tú eres la luz, tú eres la flor, la que brilla con más esplendor. Esa luz que es un destello de color, color refulgente, tan refulgente que cobras vida, vida que emanas de pimpollo en pimpollo, de capullo en capullo. Tu luz es destello brillante y emergente. ¡Qué hermoso! Ay, muy hermoso, Meli, gracias. Pensando en los colibríes, Ah, pensé en el colibrí como que emanaba la vida, iba de flor en flor y hacía o colibrí o yo pensaba en el colibrí pero por colores y si no en una abeja. Yo, por ejemplo, las cuido mucho en mi patio, tengo unas flores que las atraen varias y cuido de que no las arranquen para que puedan sacarle todo, porque como viste que están en problema de extinción y son las que emanan la vida, que vas llevando de un lugar a otro. Entonces pensé en qué esos dos hermoso. Muy, muy hermoso. Y que tomes también este recurso de la poesía en agua, de la repetición, de la sí, sonoridad. Muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. Gracias, me Meli. alegro. Gracias, gracias, muy hermoso. Eso, muy sonoro, re lindo. Me hizo pensar, ahora que decís lo de las abejas y de los colibríes, lean, si no lo han leído, El canto de la miel de Lorca. Chicas, es precioso. Yo lo amo. Es de mis favoritos. Bueno, les comparto lo que yo escribí. Escuché nombrar a ese canto de la miel, pero no lo leía, así que ya lo estoy anotando para no olvidarme. Sí, yo Sí, también lo sí, amé. les va a gustar mucho lo que dice, porque aparte hace ahí como una analogía entre lo que hacen las abejas con el alma de las flores que sintetizan en miel, y dice que es lo mismo que el poeta hace con su dolor. Es bello, es bello. Véanlo. Bueno, Gracias. les comparto. Hoy, en este presente esquivo que pulso por capturar, te encontré en otro nombre. Marut, dicen los védicos, y te invocan cual guerreros levitantes que acribillan las densidades celestiales.
mas tu presencia no me inspira un guerrear, sino un susurrar. En tus ráfagas escucho y acaso veo el sutil murmullo de Dios a sus criaturas terrestres. En tus ráfagas, preludio, el armazón energético del himno que recorre toda la creación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ay, amiga, muy hermoso. Muy lindo. Uy, qué cantidad, o sea, qué cantidad de información. Me encantó. Muy Aliento. maravilloso, muy hermoso. En tan Sí, poquito me tiempo, encantó. o sea que si le dábamos una hora, no hacía, no sé. Tal cual. Ah, no Muy sé, hermoso, muy hermoso. lo que salió. Y me encanta que hayas tomado a los Maruts. Muy, muy, muy lindo, muy lindo. Y Es que también me creo re que el llamó hecho la atención esa idea del Marut el tema de como las guerrero. ráfagas, y como que siento que el tema, o sea, como que ahí también sigue estando el tema de la sonoridad, o sea, de pensar el viento y el ruido que provoca el viento también, ¿no? Claro, es que Villancito. eso me queda. Muy Y me encantó la lindo, idea de guerrear y susurrar. Me encantó. lindo. Gracias. Bueno, hermosas, gracias a ustedes, muy hermoso lo que escribieron, gracias por sumarse hoy, por compartir. Y bueno, nos veremos, la clase va a quedar, bueno, grabada, después les paso la grabación. Eh, y bueno, nos veremos el jueves que viene. Espero poder mandarles, ayer me colgué de mandarles el material porque lo tenía ayer, pero bueno, se los mandé hoy. La idea es mandárselo siempre un día antes, aunque sea, por si también quieren chusmearlo o imprimirlo. Eh, Así que bueno, la clase que viene, el miércoles le mando el material, apenas tenga la grabación de la clase se las paso. Y bueno, nos vemos el jueves que viene a las 6. Hermoso primer encuentro, Pau. Gracias. Gracias, hermoso. Vos mandá un recordatorio cerca por las dudas. Bueno, bueno, Me bueno. sirve. A Dale, mí me resirve. dale, les mando un mensajito de que nos encontramos a las 6. Dale, Bueno, muchas dale. gracias. Gracias, amoras. Que tengan Gracias lindo a día. ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Buen fin Nos de. vemos. Chau, chau.